Bienvenidos a tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Con Sentido Insular es un programa que registra, lleva y llega a esa gente que siempre está con nosotros, los que nacimos aquí, los que vinieron de otras partes, y recorremos a través de esta hora su historia, su trabajo, sus sueños que han hecho, porque es importante que nos conozcamos un poquito mejor aquí en este pequeño territorio de nuestro mar Caribe. Por eso está con nosotros hoy Gabriel Briceño, empresario, hombre ligado a las empresas, como es su quehacer, presidente de Fede Cámaras Nueva Esparta, y que lo vamos a conocer un poquito más. Vamos a escarbar allí lo que ha hecho Gabriel y cómo está todo el acontecer empresarial en el estado de Nueva Esparta. Gabriel, bienvenido. Gracias. Qué bonito gesto has tenido en invitarme a tu espacio televisivo. Para mí es un honor, me honra compartir lo que tú quieras indagar. Vamos a ver cómo va desenvolviéndose esta conversa. No hay nada que ocultar. No. Gabriel, ¿dónde naces? Yo soy valenciano, yo nací en Valencia, Estado Carabobo, crecí en Valencia, me formé en una familia de 4 hermanos. Mi hermano mayor, Antonio, que le decimos Toñito, Indira, viene Gabriel, el tercero, Gabriel Alonso, y Samira Mercedes, que es mi hermanita menor. Todos están fuera del país desde hace muchos años, muchísimos años. Mi hermano mayor es médico, radicado en la ciudad de Sao Paulo, a las afueras, en Guarujá, Brasil, desde hace más de 36 años más o menos. Y mi hermana Indira vive en Barranquilla, Colombia, desde hace unos 30 años aproximadamente. Mi hermana menor tiene unos 13 años en los Estados Unidos aproximadamente. Y bueno, y este chamo que no quiere irse de esta tierra, amo mi país, está radicado con su esposa aquí y con mi madre aquí en la isla de Margarita desde hace 27 años. Eso lo vamos a después, porque aquí tenemos una particularidad, que ya la gente cuando pase 25 años le damos el certificado de la margariteñidad. Yo lo tengo, yo me lo siento acreedor de él, claro que sí. El niño Gabriel en la casa, o sea, ¿qué recuerda de esta infancia? Tremendo, pero en el buen sentido. Siempre hacía muchas travesuras. En mi casa, mi hermano y yo tuvimos una infancia muy bonita porque crecimos en una zona de Valencia donde estaba en desarrollo. Era un urbanismo rodeado de naranjales, a las faldas del Cerro del Café. Bueno. Y nosotros, pues nuestras tardes después de llegar del colegio era hacer la tarea debajo de una mata de naranja, y de ahí nos íbamos a un potrero que quedaba cerca a ver los caballos. Y una travesura que me acuerdo con mucha nostalgia que tuve yo, me fui en mi bicicletica hasta ese potrero y había un caballo que lo iban a sacrificar. Y a mí me dio lástima y le dije, véndamelo. Al señor, el dueño del caballo, era un caballo de paso, un cuarto de milla, ¿no? Pero muy viejo, se llamaba 314, y ese caballo me lo vendieron por 5 bolívares. ¡Caramba! Yo fui a la casa corriendo, rompí la alcancía y me llegué a la casa con un caballo amarrado detrás de la bicicleta. Mi madre trabajaba en el laboratorio de idiomas de la Universidad de Carabobo, que quedaba muy cerca de la urbanización donde vivimos. Y cuando regresaron en la tarde, ella y mi papá se encontraron un caballo amarrado en el jardín de la casa. ¡Caramba! Y fue una sorpresa porque eso nos llevó a nosotros a incursionar en el hipismo, en el tema de aprender a montar. Entramos a un club ecuestre para aprender a montar. Mi papá se apasionó un poco por los caballos y tuvimos unos cuantos. ¿Y tu papá qué hacía? Mi padre, que en paz descanse, era abogado. Antonio Briceño García era mi padre. Mi madre vive aquí en Margarita, en la ciudad de la Asunción. Mi mamá se llama Mercedes Armas, le decimos Chela. Yo soy el hijo de Toño y Chela. Uno siente siempre orgullo por su gente, ¿no? Por su mamá, por su papá, ¿no? A veces
me presentan por ahí y me dicen, mira que tantas cosas, a veces los títulos no sirven para nada. Decía, yo me conformo que me digan el hijo de Bucarie, porque mi mamá se llama Bucarie. Sí, sí. Es el título más bonito que... Bueno, si tú te metes en mi Instagram, lo primero que consigues en la descripción de mi perfil es el hijo de Toño y Chela. Compartido exactamente. Un sonido de esa niñez, un sonido que tú sabes que nosotros tenemos esa memoria, el sonido y inmediatamente que lo oyes por allí te acuerdas de esa niñez. Mira, Valencia tiene un sonido muy característico que no lo he conseguido en otro lado. Yo creo que Caracas también podría ser, en algunas zonas de Caracas, que son unos sapitos pequeñitos que hacen un silbido en la noche, que es un... Ese silbido es muy... Yo pensaba antes que eran grillos, pero esto que son unos sapitos muy chiquititos, y ese sapito le da a la zona de donde yo crecí, pues una característica muy particular. Cuando tú escuchas esos sapitos en algún lado, eso es cerca de mi casa. Tú sabes que esos sapitos están en una lagunita, algo pequeño. Cuando tú pasas, se callan. Ajá. Y después siguen. Sí, o sea, sí, sí, aquí, bueno, demasiado. Bueno, y el olor de los eucaliptos y el olor de los pinos caribe, porque esa zona había mucho pino caribe, mucha naranja, eran naranjales. Eran unas haciendas que eran propiedad de un doctor de apellido Divo, familia, por cierto, de la rectora de la Universidad de Carabobo, que es gran amiga de la doctora Jessie Divo. Y ahí en esas haciendas, las casas no tenían cerca. Nuestro patio perimetral no tenía ni siquiera una cerca y podíamos acceder a las siembras de las naranjas, claro, y tomar una naranja de ahí del árbol sin ninguna limitación. Y bueno, yo hacía mi tarea debajo de una mata de naranja. Y además del sonido y el olor, ¿qué sabor recuerdas? En la casa siempre tenemos un sabor así que nos identifica. Bueno, mi madre siempre fue una mujer de buena sazón. La cocina en mi casa siempre la cocina de mamá es la mejor. ¿Cómo no? Pero la de mi mamá dejó de ser la mejor hasta el día que me casé. Ah. Porque me casé con una chama, hija de italiano con venezolana, pero que en esa casa de ella hay una sazón insuperable. Así que mi mamá que me perdone, pero la sazón de mi esposa está mejor. ¿Te pusieron a comer pizza? No, la ricetta de la nona. Tiene la sazón de esa salsa de la pasta que es tan particular. Y bueno, Nuni, mi esposa, tiene un tacto y un gusto para la comida muy exquisito. Estamos conversando con Gabriel Briceño aquí en nuestro programa Con Sentido Insular. Ya regresamos. Y continuamos con tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Hoy conversando con mi amigo Gabriel Briceño. Entonces, si tú me dices que no había cerca entre las casas, ¿qué hiciste con el caballo? La gente no se molestaba con el caballo. No, claro, el caballo tuvo que volver al potrero. Mi papá fue a hablar con la gente del potrero y finalmente él terminó comprando varios caballos para mi mamá, una yegua, y unos caballos para mis hermanos, mi hermano mayor y mi hermana. Eran 4 caballos y nosotros empezamos a hacer excursiones a caballo por esas haciendas y subíamos el Cerro del Café a caballo. Me acuerdo que mi papá, incluso en algunas ocasiones nos tocaba bajar del caballo para abrir brecha, hacer camino con machete. Y bueno, fue una infancia muy bonita, espectacular, que nosotros tuvimos la oportunidad de vivir. Ese cerro, que es el Cerro del Café, lo declaran Parque Nacional y recuerdo que lo sembró el gobierno de Luis Herrera Campins, lo sembraron de puro pino caribe. Y ahí el pino caribe con el tiempo fue soltando muchas ramas y hojas que empezaron a crear una alfombra y en las bajadas aquello se convertía en un tobogán. Entonces nuestra diversión era subir la montaña con un cartón enrollado, una caja de cartón, para hacer un trineo con ese cartón y por ahí nos tirábamos y esa era nuestra diversión. O ir en bicicleta o ir a hacer camping, incluso
hacíamos nuestras tiendas de campaña y nuestros padres, era tan sana esa época que nos permitían hasta pernoctar ahí un fin de semana, de sábado para domingo. ¿Y ese muchachito luego entra a la escuela? ¿Dónde estudia? Claro, no, yo estudié mi primera, la primaria en un colegio de Valencia muy conocido que se llama Lisandro Ramírez, en el Trigal. Después salgo de allí a bachillerato en el ciclo básico. Anteriormente era ciclo básico y ciclo diversificado. Sí. Yo estudié el ciclo básico en un liceo que queda en la organización Prevo, que se llama Luis Alfredo Colomine. Y salgo del Colomine a estudiar casualmente en un colegio de diversificado en humanidades que se llama Colegio Virgen del Valle. Wow. Y ahí empezó el tema de Margarita. Ay, porque bueno. la Virgen del Valle me empezó a traer desde allí. Mi colegio, mi liceo se llamaba Virgen del Valle. Bueno, cuando mi esposa y yo contraímos nupcias, cuando nos casamos, unos chamitos de 18 años, nos vinimos a hacer la luna de miel en Margarita porque era lo que daba el presupuesto. Sí, sí. Y nunca nos llegamos a imaginar que íbamos a vivir aquí, pero eso es otra historia. Yo estudiaba Derecho en la Universidad de Carabobo y me acuerdo que, bueno, por cosas de la vida, jóvenes, tuvimos que enfrentar el tema de asumir la responsabilidad de una familia muy temprano. Mi esposa y yo decidimos casarnos por la inflación, como dicen aquí, pero no fue obligado. Fue realmente voluntario, ahí nadie nos impuso absolutamente nada. Nosotros con mucha responsabilidad asumimos ese desafío, con mucho miedo, me acuerdo, a los 18 años de edad, y fue uno de los grandes aciertos que he tenido yo en mi vida, de verdad, haber encontrado con una mujer extraordinaria. ¿Quién es tu esposa? ¿Cómo la describes tú? Ella es mi pilar fundamental, ella y mis hijas, obviamente. Y mi madre, que está aquí, todavía la tengo con vida, gracias a Dios. Soy un hombre muy afortunado, rodeado de mujeres que me impulsan a seguir cada día adelante en la persecución de mis sueños. Soy un soñador, soy un romántico soñador. De la vida, los 75% es soñador, después lo demás se materializa. Sí, sí. Pero un soñador con los pies en la tierra. Claro, sí. Siempre. Te casa a los 18 años y dice, voy para Margarita a la luna de miel. Cuéntanos algo de eso. Imagínate en la luna de miel comprando pañales, coches. Porque lo que nos esperaba era eso, ¿no? Bueno, aquí estaba más barato en ese tiempo. Totalmente. Había unos que llamaban Curity. Sí. Lo de tela. Se usaban los pañales de tela. Como no, yo también. Recuerdo que nuestra hija mayor, los primeros pañales que usó eran de tela. Comprábamos los desechables para salir, porque había que economizar. La economía era muy limitada. Era un estudiante, trabajaba en el área de seguros, mi padre era asesor de una empresa de seguros muy importante del país y me dieron la oportunidad incluso, antes de los 18 años, a los 17 me inicié yo como productor exclusivo de seguros con un permiso especial. No tenía licencia del Ministerio de Hacienda, que era el que otorgaba en esa época la licencia de productor exclusivo. Y bueno, esa empresa cerró. Posteriormente a ese cierre yo me voy a otra compañía aseguradora que se llamaba Seguros Orinoco, ya no existe porque la absorbe el grupo mercantil y aunque no lo creas todavía mantengo mi relación comercial con mercantil y mantengo mi operación de seguros, aunque hago otras cosas, yo soy productor de seguros toda la vida. ¿Te acuerdas cuánto ganaste la primera vez que te pagaron? Sí, claro que sí. ¿Cuánto? Me asusté porque era mucho. Yo pensé, oye, esto va a estar bien, porque estoy ganando bastante. Yo me acuerdo que fueron como 2.500 bolívares. Y esos 2.500 bolívares era más o menos como unos 800, $1.000 por ahí en esa época. Sí. Mentira. No. 2015, sí, era el dólar a 4.30. Ganando 2.500 bolívares, eso era mucha plata. Mucha plata. Al final, Bernie, fue una época hermosísima, de mucha conflictividad en lo político también. Recuerdo que era la época de Carlos Andrés Pérez, el Caracazo. Vivimos unas situaciones bien tensas a nivel del país y bueno, nunca hubo certidumbre. Esa incertidumbre es lo que ha movido más bien a este soñador a seguir adelante en la búsqueda de lo que sueño, de lo que anhelo, de lo que deseo. Y eso es lo que todavía me mueve. No hemos dejado de vivir en incertidumbre, no hemos dejado de vivir
en una situación adversa. Pienso que hemos tenido que reinventarnos, crecernos cada día más como individuos, como personas, como venezolanos. Ese arraigo, yo viví fuera del país por 5 años también. Nos fuimos, mi esposa y yo. ¿Pero ya estaba aquí en Margarita o antes? No, estando en Valencia. Pero ahorita no. Eso fue algo bien importante para mi vida. ¿Con tu primera niña? Con las dos. Con las dos. A los 21 años ya teníamos las dos metidas de pata más hermosas que he tenido yo en mi vida. Gracias a Dios que esas metidas de pata me llevaron y me impulsaron a ser hoy en día lo que me siento muy orgulloso de ser, que fui buen padre, he sido buen padre, ya soy abuelo y bueno, el camino recorrido ha sido hermosísimo, sin arrepentimientos de absolutamente nada. Todo ha sido para crecer, para hacer lo que hoy en día me lleva y me motiva a continuar. Vamos a empezar ahorita en la próxima parte con ese viaje, porque te fuiste y claro, por eso ya regresamos. Vale. Estamos conversando con mi amigo Gabriel Briceño aquí en tu programa Con Sentido Insular. Y continuamos con tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Hoy un invitado especial para nosotros, mi amigo Gabriel Briceño, hombre de negocio, hombre empresario, pero que poco a poco nos va contando cómo ha sido ese transitar de una vida exitosa, y como decía él, siempre las mujeres tienen mucha importancia en esa vida, ¿no? Totalmente. Entonces, tiene 2 muchachas, tiene una mujer y dice, me voy. ¿Cómo hace? Hubo un paro nacional de universidades que nos dejó en un limbo a los estudiantes universitarios. Yo estaba en 4º año de Derecho y decido irme de Venezuela por un tiempo. No tenía intenciones de quedarme a vivir afuera realmente. Y nos fuimos, mi esposa y yo, a Estados Unidos, y empiezo, por cuestiones de necesidad, a trabajar como vendedor de carros en un concesionario al norte de Miami, en una zona que se llama Bal Harbour. ¿Qué marca? Que empecé a trabajar con una marca Dodge, Oldsmobile, Isuzu y Volkswagen, un dealer multimarca. Y en ese dealer aprendí la disciplina, aprendí el tema de las ventas en Estados Unidos, que es muy agresiva. En un auto show que tuvimos la oportunidad de participar en el Miami Beach Convention Center, conocí a un director de uno de los dealers Toyota más importantes de Florida. Y él me invita a irme a su equipo. Y me fui a trabajar con ellos. Ahí estuve un par de años. Y fue como una gran escuela para mí, de disciplina. Ahí es donde me apasiono por el negocio automotriz. Y decidimos regresar a Venezuela porque el tema migratorio no era tan complicado en esa época, pero tampoco era tan fácil. Pero no estaba concreto el tema nuestro todavía y decidimos no regresar a nuestro país. Pero queríamos venir a un sitio de Venezuela que no fuese nuestra ciudad de origen, y mi suegro, empeñado, váyanse a Margarita porque Margarita está espectacular. Y bueno, vinimos a vivir a Margarita. Y ahí fuimos a pedirle permiso a la Virgen del Valle el día 1. Y bueno, yo creo que nos los concedió porque tenemos 27 años instalados por acá. Desde el principio vinimos con unas ideas de desarrollar un negocio en el área de turismo, pero fue una sociedad que no prosperó. Muy rápidamente decidimos tomar otro rumbo y se me presentó la oportunidad de trabajar con un grupo económico muy poderoso de aquí, en ese momento, de la isla de Margarita, que eran propietarios de varios grupos de empresas. Tenían un holding de empresas. ¿Qué grupo eran los dueños de Seguros Nueva Esparta, los dueños de varias compañías del sector automotriz, y tuve la oportunidad de dirigir 2 de sus empresas. Y bueno, luego el tiempo fue decantando las cosas y al final terminamos al frente de una de las marcas más importantes automotrices en ese momento de aquí de la región, que era la Mitsubishi.
hice una sociedad con un señor que quiero mucho, que es otro papá que me regaló la vida, que es Ernesto Clemente. Ah, ¿cómo no? Ernesto es como un padre para mí y bueno, hicimos una relación más que una sociedad, una relación casi que familiar. Y todavía mantenemos empresas juntos, mantenemos sociedades y ahí vamos. Ernesto es un hombre extraordinario y su esposa también, Loli. Mantenemos una hermosa relación y yo estoy al frente de los negocios ya independiente, pero siempre con ese arraigo por esa escuela que él representó para mí en lo que es la disciplina, cómo llevar un negocio adelante con honestidad y con trabajo arduo y todo eso. Ernesto ha sido un hombre muy importante también en mi vida. Tengo 3 padres importantes. Mi padre biológico, que también me hizo el hombre que soy hoy en día. Mi suegro, que se llama Bruno Zappacosta, un italiano de esos que llegó aquí en Venezuela con una mano delante y la otra atrás y forjó un imperio. Y bueno, Ernesto Clemente, que también es un ejemplo de inmigración, ¿Cómo no? de esa que vino europea, que dejó una huella imborrable en nuestro país. El joven con ganas de seguir adelante, que se viene de Estados Unidos directamente a Margarita, ¿no? Sí, O señor. sea, pero ¿por qué te quedaste? O sea, está bien, uno le vas a pedir el permiso de la Virgen, pero ¿por qué te digo, me quedo aquí? O sea, oye, ya venía con la cuestión. Mira, desde la primera semana de estar aquí, ya yo sabía que de aquí no me iba a ir nunca. Porque es una magia, es una energía que se siente. Cuando tú sientes que un espacio te atrae de esa forma, te sientes en tu hogar. Este es mi hogar. Yo incluso siento a veces que nací aquí. A lo mejor en el pasado, en otra vida, como dicen, a lo mejor fui margariteño de nacimiento, pero soy margariteño porque me sembré acá. Tengo el arraigo y amo esta tierra como lo amas tú. Como tú sí naciste en Margarita y tú eres un margariteño de nacimiento, pero yo me siento muy margariteño. Tú me juntas con varios margariteños y termino hablando con el acento margariteño. Porque Pero siempre yo repito esto en el programa, ¿no? Sabes que antes la gente que venía lo llamaban forásticos, ¿no? Ajá. Eran forasteros, ¿no? Después nos dijeron navegado. Después le dijeron navegado porque la única forma de llegar a Margarita era navegando. Sí. El aeropuerto aquí de Por la Mar es del 52. Sí, Y luego anclado, así como tú eres anclado. fondeado, Sí, pero ahora también hay una que dice renacido aquí en Margarita. renacido. Renacido, o sea, Esa me gusta más. Sí, porque o sea, yo siempre digo, yo nací porque no tenía más remedio de nacer aquí, pero cuando tú tomas la decisión, tú tomas esa decisión de decir, aquí me quedo, es otra cosa que tiene mucho valor. Sí. E inclusive mucho valor, más que mucha gente que nacieron aquí no la quiere como la quieres tú. Bueno, tú que amas tanto la historia, sabes que Margarita ha tenido migraciones importantes de sus autóctonos, especialmente con la crisis en una época donde se estaba desarrollando la industria petrolera, que los padres de familia se fueron al Zulia y se fueron a los campos petroleros en Oriente a trabajar. Y en esa época, bueno, las mujeres quedaron al frente, por eso la mujer margariteña es tan aguerrida, es tan trabajadora, luchadora y tan Aquí capaz. tenemos mucho de la mujer margariteña, o sea, Sí. la matrilineidad, que es lo importante. O sea, Sí. aquí manda Ese la mujer. matriarcado que tenemos, es correcto. Aquí matan las mujeres, o sea, Es aquí así. mandan las mujeres. En toda indiscutible. Venezuela mandan las mujeres, creo. Aquí mandan más porque todo tiene esa parte integral. Y ahora en la historia reciente hemos visto que se repitió la historia también. Esos acontecimientos políticos, socioeconómicos que hemos tenido que atravesar en los últimos años han hecho también que muchos margariteños emigraran nuevamente, pero ahora a otras latitudes. Claro. Pero eso va a ser para bien de nuestro país, porque en la medida que han ido regresando esos connacionales nuestros que están llegando a la isla de Margarita, y te puedo decir que algo que veo con mucho agrado y que me llena de mucho entusiasmo es ver que hay parejas jóvenes que están regresando a Venezuela y están viviendo una experiencia muy similar a la nuestra. No deciden regresar a su ciudad de origen, se vienen a vivir a Margarita y se están comprando su casa aquí, están activando el sector inmobiliario, están activando otros sectores de la economía porque están metiendo a sus niños en las escuelas. Eso activa también el tema del intercambio comercial. Vienen cosas importantes para Y ya me Margarita. vas a contar sobre esas Sí, cosas sí. importantes, porque en Margarita, el mar de Margarita es un horizonte abierto a todos los rumbos,
y por eso la gente como tú está aquí. Ya continuamos con tu programa Con Sentido Insular. Continuamos con tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Hoy conversando con mi amigo Gabriel Briceño, empresario, hombre consustanciado y también ya tiene el certificado de la margariteñidad. En ese primer bloque que vamos a dar en diciembre de este año, ahí va a estar incluido Gabriel ahí. Gracias. Te llama el certificado, un pasaporte especial y tu cédula. Para que Diplomático. Diplomático, sí. El sentir es importante, ¿no? Y cuando llega aquí a Margarita, ¿dónde vive? O sea, en el Valle del Espíritu Santo. Uf, no tenía más, sino... En el Valle del Espíritu Santo. ¿Cómo fue eso? Para que tú veas que eso era premonitorio. Cuando yo empecé a estudiar en el Colegio Virgen del Valle, la Virgen del Valle, y hay algo que sí te puedo decir, que llevo muy profundo dentro de mi corazón, es mi devoción por la Virgen del Valle. Qué bueno. He sido tan devoto de la Virgen del Valle que he tenido la gran fortuna de cantarle un par de veces en la festividad. Te he visto, de eso vamos a hablar, te he visto de eso. Yo soy músico guataquero, como dicen. No, pero extraordinario, una voz buena. Me encanta la música porque desde muy niño me inicié en el piano y bueno, posteriormente cantando. En mi familia hay muchos músicos, hay mucho talento. Mis hermanas, mi hermano, mi cuñado también, bueno, mis primos, todos son músicos muy destacados. El único que no estudió música, que lo hace de manera autodidacta, he sido yo. Pero bueno, lo hago como un hobby, como algo que me llena muchísimo. Y desde hace unos años para acá he venido compartiendo esa parte de mi vida que era íntima y hemos hecho cosas interesantes con ellos. Te he visto por ahí. Bueno, entonces llegas al valle. Pero ya que compras una casa o la... Sí, compramos una casa en un conjunto residencial en el Valle del Espíritu Santo. Y mira, me encantó. Eso fue una época muy bonita para mis hijas, porque era una zona con mucha paz. Todavía lo es, pero mucha tranquilidad. Mis hijas estuvieron en el Colegio de las Monjas, Nuestra Señora del Valle. El Valle también. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? La Virgen del Valle representa algo muy, muy importante en nuestras vidas. Y bueno, vivo en la tierra de ella y aquí estoy bendecido, rodeado de estas maravillas que nos da la naturaleza, que las he disfrutado muchísimo. Yo conozco cada rincón de la isla de Margarita porque lo he recorrido en bicicleta en la península de Macanao, desde San Francisco hasta Boque de Pozo, Boque de Río, El Maguey, Playa del Coco, todo eso, La Chica, Caño Maíz, todos los pueblos que tú te puedes imaginar y los caseríos dentro de la península de Macanao me los conozco porque son recorridos espectaculares para hacerlo en bicicleta de montaña y ahí entrené mucho. Yo le dediqué parte de mi vida también a hacer deporte, al ciclismo y al triatlón. Y esa música, la música, ¿no? Vamos a meter la música aquí en esta parte. ¿Por qué el piano? O sea, pero toca otra. Sí, toco un poco de guitarra, cuatro, pero mi papá, mis hermanas estudiaban música cuando vivíamos en Valencia, obviamente, pequeño. Ellos le compraron un piano a mis padres, a mis hermanas, y lo trancaban con llave porque decían que esa era una actividad reservada para las mujeres de la casa. Pero a mí me gustaba un piano vertical, Yamaha, pero tenía llave. Y a mí me inquietaba el tema de que yo quería tocar ese piano porque quería ver si yo tenía posibilidad de hacer algo, ¿no? Pero lo tenían bajo llave hasta que descubrí un día que lo guardaban detrás de un cuadro, la llave, y cuando me quedaba solo buscaba la llave, abría el piano y me ponía con un radiecito de esos de cassette a escuchar las canciones que estaban de moda, de Carpenters, de Barry Manilow, de Air Supply, pura música anglosajona. Y yo me sentaba a sacar las canciones. Un día estábamos almorzando en casa, un sábado, no se me olvida, y busco la llave, abro el piano y me puse a tocar. Ya yo tenía como un año haciéndolo a escondida. Y mi padre se para
ve quién está tocando el piano, me dice, ¿dónde está la llave del piano? Dame acá. Me quita la llave del piano y dijo, nunca más le cierren el piano a este muchacho. Ay, qué hermoso. Déjenlo quieto. Y ahí empecé, pero no me metieron a estudiar música. Me dejaron solo y yo autodidacta. Después sí, vi algo de clase con algunos profesores que tuve, pero fue armonía, cosas básicas. Leo música, pero no, soy muy flojo para leer música. ¿Tienes tu piano en tu casa ahí? Sí, como ¿Y no. tus hijas tocan? Sí, mi hija menor, Clara, Ah. es muy buena, tiene mucho oído y también es autodidacta. Y No quiso estudiar, sí estudió, pero muy poco. Estudió con Micaela Contreras, que en paz descanse, ¿cómo no? nuestra amiga Micaela, y después estudió con Meisun El Shereidat, que es una hija de la maestra, creo que Modesta Borges, no. Bueno, no recuerdo, ahorita te lo digo. Sí, y además el deportista, o sea, ¿hacia dónde te fuiste? ¿Hacer bicicleta nada más o tenías...? No, yo empecé a nadar muy joven, muy niño, porque era asmático, y mi madre, empeñada en sacarme ese problema del asma, me pusieron a nadar desde muy pequeño, y fui nadador, competí. Es que yo he hecho demasiadas cosas que yo a veces ni me los creo. He hecho demasiadas cosas que a veces ni me creo porque son tantas anécdotas, el tema del deporte. Después me puse a hacer como aficionado, ¿no? A correr maratones, a correr carreras, media maratón, 10K. Cada vez que había una carrera en Caracas me iba porque mis hijas estudiaban en Caracas. Y bueno, aprovechábamos los fines de semana de irnos allá a compartir con ellas y aprovechaba de correr cualquier evento que hubiese, ¿no? Que si la Caracas Rock, la carrera Nike, el Banco Plaza, el supermercado Victoria, qué sé yo, cuántas carreras habían, yo me inscribí en una y iba a Caracas. Y bueno, de eso me motivó también a empezar a hacer un poco de triatlón aquí en la isla y tuve la oportunidad de hacer un triatlón internacional en Austria en el año 2011. Un triatlón que llaman el Ironman, 70.3, que es la media maratón. Tienes que hacer 1 kilómetro 900 nadando, luego 90 kilómetros en bicicleta y luego media maratón, que es 21 kilómetros. El Ironman completo es el doble de eso. El doble, sí. Pero bueno, lo disfruté muchísimo, fue una época bien interesante que para mí representó también algo que me generó mucha disciplina y mucha constancia, perseverancia. El deporte, la música, la empresa, o sea, todo... Los gremios. Los gremios, o sea, y... 25 años en los gremios, 27, perdón. Ya vamos el tiempo que tengo en la isla. Ya vamos a hablar en esta parte que viene de lo que es la parte ya gremial. ¿Cómo no? Y por eso estamos hoy con nuestro amigo Gabriel Briceño, aquí en tu programa Consentido Insular. Ya regresamos. Sí, ahora... Continuamos con tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV. Hoy conversando con mi amigo Gabriel Briceño. Ahora entramos en el empresario, entramos en la parte gremial. ¿Cómo llegas gremial porque te tienes que inscribir primero en la... Sí, bueno, en el año 2000 exactamente, me busca Pedro Boada, que en paz descanse, Pepe Boada. Amigo mío. Gran amigo. Para proponerme el rescate de una asociación de distribuidores de automóviles que existió, que fue inicialmente fundada por Bartolo Rojas, por Goyito Vázquez y Goyito Boada, los dos Goyitos, y Arévalo Marcano, que fueron hombres de la industria automotriz regional que impulsaron mucho el negocio automotriz acá. Y cuando empecé a ver las actas, yo dije, oye, formar parte del rescate de esto debe ser hermosísimo, porque yo estaba muy apasionado por el negocio automotriz. Y claro que sí, yo quiero formar parte de esto. Bueno, y me nombraron tesorero de ADANE, que es la Asociación de Distribuidores de Automóviles del Estado de Esparta. PPP fue el presidente. Y Carlos Marín,
uno de los hermanos Marín, Guillermo, fue el vicepresidente. Hicimos la primera reunión de concesionarios donde se nombró esa junta directiva y bueno, comienza una historia gremial bien interesante para mí. Estuve 4 años como tesorero y después pasé a la presidencia de la asociación como por 16 años continuos. Nadie quería agarrar la papa caliente. Y a mí me apasionaba mucho el tema de la representación gremial, por ese nivel de responsabilidad de llevar adelante todos los intereses de mi sector y que las políticas públicas incidieran positivamente sobre nuestras expectativas, nuestras aspiraciones. Trabajar por los demás, eso es un tema de vocación, trabajar por los demás siempre me llenó de gran satisfacción. Y entonces empezó un trabajo vocacional, esto es un apostolado, como dice mi querido amigo Chucho Irauquín, es un apostolado a veces ingrato, pero uno tiene la satisfacción de aportar su granito de arena para que las cosas vayan caminando. Y bueno, empezó mi gestión como vicepresidente de Fedecámaras, me nombraron con el ingeniero José Luis Brusual. Yo tenía unos 37 años de edad aproximadamente, 35. Y estuve 4 años en la primera vicepresidencia de Fedecámara durante 2 periodos con José Luis Brusual. Aspiré a la presidencia de Fedecámara y perdí frente a Chucho Irauquín, quien años después me busca para pedirme que yo forme parte de su junta directiva, porque él le sentía una gran admiración, un gran respeto, porque aun cuando yo había perdido la presidencia de Fedecámara con él, siempre lo apoyé en toda su gestión durante los 2 periodos que él tuvo consecutivos. Y eso fue un antes y un después, marcó muchísimo para mí, un aprendizaje. Creo que si hubiese ganado la presidencia de Fedecámara en aquel entonces no estaba preparado. Me tocaba todavía pasar por una escuela y esa escuela me la dio Chucho Irauquín. Y bueno, y los que lo precedieron también, que fueron grandes ejemplos de liderazgo aquí en Nueva Esparta. Tenemos gremialistas importantísimos que dieron mucho de su vida por el sector privado y eso me fortaleció muchísimo en mi accionar. Actualmente... ¿Tú estabas en la junta con...? Yo estaba en la junta actual con Chucho por 4 años, en la primera vicepresidencia. Yo he sido el vicepresidente de Fedecámara más longevo, 8 años de vicepresidente. 4 años con el ingeniero Brusual, que en paz descanse, y 4 años con Chucho. Sí, porque estaba antes, después se quedó tranquilita, después que la reactivan con Chucho. Bueno, sí, Fedecámara estuvo siempre activa, nunca hemos dejado de existir. Desde que Fedecámara se fundó en Nueva Esparta siempre ha tenido mucha actividad, ¿no? Pero Chucho Irauquín le dio un sentir bien particular a ese liderazgo y esa integración, que es una gran responsabilidad para mí en este momento mantener, porque bueno, cuando te dejan un techo alto tú tienes que entender que tienes que estar por encima de la expectativa. Y aunque yo tengo mi estilo, y esto es una cosa que depende muchísimo también de honrar ese legado que uno ha recibido con muchísima responsabilidad. ¿Qué hay ahorita entre tus planes? Bueno, nosotros hicimos una propuesta prospectiva de desarrollo para el sector privado, para el gremio, para nuestra institución, que incluía varios aspectos, ¿no? En primer lugar, el fortalecimiento interno a través de la incorporación de nuevos acuerdos con la academia. Ya con Chucho veníamos llevando adelante algunos acuerdos con la Universidad de Caracas, con la Central, con la Universidad de Yacambú. Yo estoy concluyendo ahorita uno con la Universidad de Carabobo, con la Universidad de Margarita también, y incorporando algunas instituciones del Estado, como es el caso del INSES. Y eso es una llave bien interesante que te voy a explicar de qué se trata, porque nosotros tenemos un plan de proponer un cambio del esquema tributario a cambio de empleo joven. Claro. Te cambio los tributos por plazas de empleo. Y eso va a activar definitivamente el bienestar en nuestra comunidad, va a impactar positivamente en los jóvenes que están egresando de las universidades, puede impactar muy positivamente sobre los jóvenes que están egresando del INSEE, que siempre fue una institución muy importante en nuestro país, hay que reconocerlo. Mano de obra importante. Sí, entonces... Bueno, eso por el lado de fortalecimiento institucional, creamos también unas comisiones
multidisciplinarias estratégicas, donde voy a tener la posibilidad de delegar efectivamente en el talento de asesores que forman parte de cada una de esas comisiones, como es el caso de la Comisión de Infraestructura y Servicios, de Comunicaciones, la Comisión de Turismo, que es tan importante, la Comisión de Educación, que la preside mi segunda vicepresidente, Sonia Marcano, una mujer muy talentosa que ha integrado la voluntad de los rectores de las universidades regionales y nacionales para llevar adelante el plan de formación y de fortalecimiento de la educación dentro de las empresas y de los agremiados de las cámaras. Y bueno, por otra parte, una de nuestras propuestas es la incorporación de varios sectores, como es el sector pesquero. Recientemente tuvimos la gran fortuna de lograr un acuerdo de incorporación con la Asociación Nacional de Empresarios de la Pesca de Altura. Que es la mayor de Venezuela. Sí, que la preside Lisandro Vázquez, un hombre joven, emprendedor y un líder definitivamente del sector pesquero, que bueno, vamos ahí de la mano de ellos aprendiendo juntos sobre su actividad económica, que es tan fundamental para el fortalecimiento de la economía regional. Y bueno, también el plan de rescate de algunas asociaciones que habían desaparecido o que están cesantes, como es las pymes. Tenemos una tarea importante para fortalecer nuestra institución, que tenga más sostenibilidad y que, bueno, sigamos desde los gremios impulsando por las políticas públicas que a bien tengan que llevar adelante los entes gubernamentales en todas las instancias municipales, regionales, nacionales. La comisión legal también tenía que comentarte, es una comisión muy importante que tiene que estar muy pendiente de la dinámica legislativa también en el ámbito municipal, regional y nacional. Y bueno, no dejar que las políticas y las decisiones que se tomen dentro de los municipios y dentro de los consejos legislativos y el Parlamento Nacional nos afecten y obstaculicen el desarrollo de nuestra actividad económica. Bueno, desde la parte cultural, que tú sabes que ando siempre por ahí, te ponemos todo a la orden, la fundación. Yo soy de identidad que siempre ha estado trabajando. Y bueno, y te deseo mucho éxito porque yo sé que tú estás ahí ligado con hay una forma la fórmula más bonita es querer donde estamos. Ese espacio que nos abrió la puerta, que nos quiere. Por eso, para finalizar, Margarita en 3 palabras. Margarita en 3 palabras es calor, amor y terruño. Qué bueno, qué bueno. Bueno, para mí es mi terruño, aunque no nací aquí. No, es tuyo. Yo me siento y nadie te lo va a quitar. Nadie me lo quita. Muchas gracias. Gracias, Bernie. Gracias, Gabriel, porque nos acompaña en este programa. Hasta otro programa y todos a la producción de Luzmari García. Nos encontramos por ahí.